el día de hoy los expositores van a ser Diego Saldívar y Carmen Pedrosa de Roche. Vamos a tener también a Scarlett Gallardo de Fungi House y posteriormente vamos a tener a Jesús Ojeda de CMPC. Bien. Previo a esto me gustaría primero que todo presentarles un poco lo que va a ser la próxima certificación internacional Kaizen Lean Green Belt, la cual consta de 6 días principalmente. Esta certificación consta de 40 horas de módulos teórico-prácticos. Se tiene un examen final teórico-práctico también. Se debe desarrollar un proyecto de aplicación real como los que vamos a presentar hoy día, como los que van a presentar hoy día. Y van a tener diferentes sesiones de coaching justamente para que el desarrollo de estos proyectos se realicen de la forma más correcta referente al marco de la metodología. Ahora vamos a pasar entonces a lo que son las presentaciones, diferentes presentaciones que tenemos preparadas para el día de hoy. Carmen y Diego, ¿están por ahí? Sí, aquí estamos. Buenos días. Perfecto. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Qué bueno, Muy bien, qué bueno. buen día. Excelente, buen día. Diego, Carmen, les dejo a ustedes, por favor. Comiencen nomás. Perfecto, muchas gracias. Buenos días a todos. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Como indicó anteriormente Juan, nosotros recientemente obtuvimos la certificación de Green Belt y estos fueron los proyectos en los cuales nosotros participamos y propusimos para incrementar la productividad y reducir algunos tiempos relacionados a dos procesos distintos. Roche es una empresa dedicada a la industria de la salud. Nosotros tenemos un amplio abanico de soluciones médicas en donde vamos con productos tanto para el cáncer e enfermedades crónicas como el suministro de todos los reactivos que son necesarios para un número de exámenes de laboratorio. Como todos saben, todo lo relacionado con la industria de la salud y la industria farmacéutica está relacionado con altos estándares de calidad y regulatorio debido al impacto que tiene esto en la vida de las personas. Y es por ello que algunos de los procesos que nosotros vamos a ver podrían ser muy específicos para lo que sería la industria Roche. En este caso, la problemática que se nos presenta a nosotros es que una buena cantidad de los productos que nosotros comercializamos y que vienen desde la casa matriz ubicada en Alemania son refrigerados. Estos productos, en el momento de que son trasladados desde el hub o desde la casa matriz hasta nuestro centro de distribución ubicado acá en Santiago, son monitoreados con estos equipos que vemos a mano izquierda, TMD o Temperature Monitoring Device, que es TMD. Básicamente estos dispositivos lo que hacen es tomar y capturar los datos de temperatura y humedad durante todo el tiempo que el producto se encuentra fuera de la bodega. A mano derecha se encuentra el gráfico que estos equipos registran y básicamente lo que se espera es que el producto se encuentre durante todo el la misma temperatura almacenada. Infelizmente no en todos los embarques o no en todos los productos que se reciben tenemos una gráfica como la que vemos a mano derecha y existen algunos casos por excursión de temperatura tiene el es por eso que este proceso, cuando sucede, es muy complejo y extenso, implicando incluso un lead time de 496 horas, y esto es lo que nosotros nos motiva a hacer este proceso, en donde esperábamos, post implementación de la metodología de Swim Lane, hacer una reducción del 50% del lead time total, llevándonos a una reducción futura de 748 horas. Con la implementación del Swim Lane, lo que nos permitió es hacer el mapa de los procesos actualmente o la visión actual en donde explicamos absolutamente todos los pasos, cuáles son las áreas y donde ven las bolitas rojas es en donde encontramos procesos con muchas mudas o muchos desperdicios. La sumatoria de todos los procesos o el tiempo de cada uno de los procesos es lo que nos da un lead time total de 1496 horas y un total de pasos de 25. Con esta visión actual y la construcción del plan Kaizen, es básicamente la metodología en donde con la casa de mudas se identifica cuál es el proceso en donde se está presentando el desperdicio. Si pueden avanzar a la siguiente, por fin.
donde se determina cuál es el tipo de desperdicio, quién o cuál es la persona que se ve afectada por el desperdicio, en qué proceso se está originando el desperdicio y cuál herramienta Kaizen en el cómo puede ser aplicada para reducir esta muda, es lo que nosotros estructuramos como plan. Y el beneficio, en este caso, con los principios básicos que es calidad, costo, entrega, nosotros enfocamos a todo lo que era el costo del proceso. Dentro de la visión futura y post implementación del swim lane y la casa de mudas, y evidentemente todas las herramientas Kaizen que probablemente ustedes aprendan en la certificación de Greenbelt, logramos a este flujo de proceso futuro, en donde logramos reducir 74,2% de lead time, siendo ampliamente superado el objetivo inicial, y una reducción en más del 50% el total de los pasos relacionados a este proceso. Reducir 4,2% en lo cual se ahorro potencial de $16,000. Básicamente nosotros nos enfocamos en la reducción de dos procesos críticos. Uno, la emisión de que es el Product Disposition Report, en el cual no podemos hacer ningún movimiento sin que casa matriz nos los autorice a hacer. Y dos, la emisión del certificado de destrucción que se realiza con un proveedor local, en donde apostamos a la reducción de 60 días a 15 días. Estos dos procesos están generando el principal cuello de botella y gracias a que, digamos, Pareto inclusive, enfocándonos en estos dos procesos, es que podemos conseguir una reducción tan importante del lead time y evidentemente un costo debido, por ejemplo, a que ya nosotros no tendríamos que hacer el pago de multa por el no contar con los reactivos o con el suministro a tiempo para nuestros clientes y pacientes. Así que se puede decir que en cuanto a la metodología, este objetivo fue ampliamente superado. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Diego. Bueno, gracias, Carmen. Bueno, ahora buenos días a todos. Muchas gracias, Juan Pablo, Esteban y el equipo Kaizen por habernos invitado a presentar nuestros proyectos. Y en cuanto al segundo proyecto, como comentaba Carmen, se trata de la gestión de repuestos, del flujo de repuestos, el cual, para explicar brevemente, son repuestos que se necesitan para los mantenimientos preventivos de nuestros equipos de diagnóstico que se encuentran, bueno, en clínicas, laboratorios, hospitales, etcétera. Los cuales deben, digamos, el flujo del proceso se inicia desde la necesidad del repuesto para el mantenimiento preventivo, su importación y su lugar colocación en el equipo correspondiente, en el cliente que lo necesita. Entonces, en definitiva, el objetivo principal era reducir los tiempos asociados a este flujo, ya que es un proceso muy, muy importante, impactando, bueno, de manera positiva en la disponibilidad y el costo final de los inventarios. Entonces, nuestros dos principales focos fueron el tiempo total, que en el lead time actual era de 8.019 horas, y el valor de inventario total, que era de 200 millones de pesos, tratar de reducirlo a un lead time de 4.000 horas y a un valor de inventario de 0. Ahí más adelante les voy a explicar bien por qué logramos esa reducción total. Para continuar con la metodología Kaizen y similar al proceso de swim lane, en este caso aplicamos el Value Stream Mapping porque en este caso, si bien no es un proceso productivo en sí, es un proceso donde hay un flujo de material, que en este caso es el repuesto, que inicia, digamos, un movimiento desde la importación, desde casa matriz, que en este caso es en Alemania, hasta llegar a Chile, se hacen los procesos de nacionalización, etcétera, hasta llegar a nuestra bodega, donde luego se procesan para conformar el kit de mantenimiento preventivo, el cual se constituye de distintos repuestos por separado. Se conforma ese kit de mantenimiento preventivo, se le entrega a nuestros técnicos de terreno, quienes se encargan de hacer estos mantenimientos, y luego sí van a los clientes donde se encuentran estos equipos para realizar, en definitiva, el mantenimiento. En el Value Stream Mapping lo que logramos identificar, así como en el swim lane, donde se ven esos puntitos rojos, son las mudas. En este caso también había mudas de tiempos, de inventarios, de espera y de movimientos, que se daban principalmente en la zona de taller, que es la que se encuentra arriba, donde ven la cantidad de mayor flujo de puntitos rojos. Entonces ese lead time total era de 8.000 horas con 16 pasos como máximo. Continuando con luego este Value Stream Mapping y siguiendo con la metodología, así mismo como en el swim lane, se hizo el plan Kaizen, donde se identificaron las distintas mudas,
la cual fueron, bueno, el retrabajo, donde en el almacén y en el área de etiquetado de ingreso, y cómo se iba a resolver mediante la herramienta de 5S provista por toda la batería de herramientas Kaizen. En segundo lugar, el exceso de movimiento se iba a tratar a través de un diagrama de Spaghetti. Después el exceso de materiales y sobrestock a través de un histograma Pareto, también ambos en la zona de etiquetado. Y el alto tiempo de espera también en la zona de taller, tanto para los clientes como, perdón, para los técnicos que van a los clientes, a través de un Kobetsu Kaizen junto con el sobreproceso en el taller de la gestión del kit de los repuestos. Continuando con el Kobetsu Kaizen, que eran los dos últimos pasos que veíamos para trabajar esas mudas que notábamos antes, se sigue con una metodología estructurada, la cual nos permite tanto seleccionar el problema, luego observar la situación inicial. El problema principal, lo que notábamos era el stock acumulado, como decía anteriormente en el objetivo principal, de reducir el stock total del taller de repuestos a cero. Entonces lo trabajamos a través del Kobetsu Kaizen, para, digamos, que nos dé esa respuesta final y esa certeza de que lo estábamos haciendo correctamente, a través de la definición del objetivo, que siendo ese stock en cero, el análisis de las causas raíz a través de un 5S, una priorización a través, o sea, la definición de la solución a través de una matriz de priorización, probando la solución y luego verificando esa solución con distintos estándares que finalmente se traducirían en un SOP o en un estándar de procedimiento para aplicar esta metodología. Luego de esto, entonces, el Value Stream Mapping final o de estado futuro, nosotros, no sé si recuerdan, en un principio habíamos establecido un objetivo de una reducción del 50%, o los que esperábamos una reducción del 50% del lead time, y en este caso haciendo la redistribución del flujo y conformándolo como lo ven en la presentación, la reducción final fue de 84,4% del lead time, una reducción, perdón, del 84,4% del lead time, el cual se traduce a 1.250 horas, superando por más de 30% de lo que esperábamos. Esperábamos un 50% y logramos un 84,4% de la reducción del lead time. Y un total de pasos de 10 pasos en total, de 16 como era antes. Y además se ve un proceso mucho más fluido, o sea, mucho más recto, que es algo que ustedes también les van a digamos, a orientar a que lo logren dentro de la certificación. Ahora sí, gracias. Continuando con el Value Stream Mapping, también se puede observar ahí en ese layout donde se identificó una zona de alto movimiento que no era necesario, o sea, un desperdicio de movimiento. Entonces lo que se realizó fue una incorporación de una impresora de etiquetas en la zona de etiquetado propiamente dicha, donde a la izquierda ustedes pueden ver todo el diagrama Spaghetti de movimientos y con la incorporación de esta impresora cómo se hace mucho más fluido y mucho más recto ese movimiento, digamos, haciéndolo más óptimo y reduciendo un 66,6% de este paso dentro del flujo total. Finalmente, dentro de los KPIs, que, bueno, nos notábamos anteriormente, ahora se hizo un resumen como para mostrarlos en conjunto, donde, bueno, principalmente eran el tiempo y la reducción en dinero, en stock inmovilizado, donde, bueno, como les comentaba antes, es un 84,4% la reducción del lead time, y también se eliminó el stock inmovilizado, o sea, básicamente en dos procesos claves, el stock en el almacén y el stock en el taller, donde el stock en el almacén se redujo el tiempo de permanencia de los repuestos de 280 a 30 días y la eliminación total del stock inmovilizado. Y respecto al taller, que es esa zona que veían con varios puntitos rojos en un principio en el Value Stream Mapping, la reducción fue total respecto a estos pasos, porque no era necesario. O sea, lo que nos dimos cuenta dentro del proceso es que no era un paso necesario, con lo cual se eliminó totalmente. Y esto se traducía a, bueno, 0 horas en el taller, lo cual se traduciría a 20,5 millones al año de ahorros, en este sentido, por, uno, el stock inmovilizado, o sea, no tenés stock de inventario, y por otro lado, la reducción también en metros cuadrados, porque se usaba ese stock en taller, que equivalían a 20 metros cuadrados aproximadamente, los cuales eran arrendados, y por lo cual se traduce en un ahorro de forma anual en ese sentido. Así que el objetivo fue ampliamente superado y cumplido en ambos casos, tanto para lead time como para costos.
Finalmente, para hacer el monitoreo y el seguimiento de los distintos planes Kaizen que seguían, digamos, vigentes, se estableció a través de la metodología de Kaizen diario una agenda semanal, perdón, donde se establece qué es lo que se va a tratar, cuánto tiempo se va a utilizar para tratar cada ítem y quién es el responsable de cada ítem para tratar en esa agenda. Excelente, muy bien, muchas gracias Diego y Carmen. Antes de que se vayan, eso sí, del proyecto nosotros teníamos unas preguntitas ahí que nos gustaría hacerles, ¿cierto? La primera pregunta vendría siendo, además de los beneficios económicos, ¿cierto?, del proyecto, ¿qué otros puntos positivos y beneficios consiguieron con esta implementación y con la certificación? Ahí creo que principalmente fue un trabajo, o sea, nos permite esta metodología también hacer un trabajo colaborativo con distintas áreas, las cuales tienen su distinto know-how respecto a los procesos que estamos involucrados. Nosotros, digamos, no hubiéramos podido lograr este value stream mapping o estas reducciones del lead time, tanto de lead time como de beneficio económico. Entonces, creo que una de las principales ventajas y beneficios es esa integración y ese trabajo colaborativo que se puede prestar de forma horizontal en toda una compañía o en toda una empresa, para que, digamos, cada uno pueda aportar su punto de vista y su observación de mejora dentro de este proceso. Creo que ahí no sé, Carmen, si vos crees que estás de acuerdo o algo más que puedas sumar. Sí, yo sumaría que esto te permite darte cuenta cómo pequeñas acciones que haces en el día a día sin darte cuenta de forma reiterativa y como un hábito, van sumando tiempos muertos que finalmente se traducen en una espera para el cliente. En nuestro caso, que somos una industria con una fuerte pasión y compromiso por prestar a nuestros clientes y pacientes el mejor servicio posible, porque, digamos, incluso ustedes podrían estarse atendiendo en centros de salud en donde Roche es su proveedor principal. Realmente es importante entender el por qué se hacen las cosas. En más de una ocasión nos encontramos con que la respuesta era siempre se ha hecho así. Y creo que estas metodologías lo que te permiten es darte cuenta de que muchas cosas se han instaurado en compañías durante muchos años simplemente porque son un hábito y no porque realmente sea la mejor forma de hacer las cosas. Creo que ese sería mi aporte adicional a lo que también explicó muy bien Diego al principio. Efectivamente, romper, ¿cierto?, los paradigmas y efectivamente trabajar con equipos multidisciplinarios. Muy bien, efectivamente. Tengo dos preguntitas más. ¿Cuál fue la mayor dificultad que encontraron y cómo lo solucionaron finalmente? Creo que ahí, perdón Carmen, ahí me adelanté de nuevo. Creo que, digamos, hoy en día la mayor dificultad fue el poder coordinarnos de forma virtual. Creo que ese fue el mayor desafío que afrontamos para poder lograr este proyecto. Bueno, viviendo lo que estamos viviendo y que a futuro, digamos, por lo menos en el mediano o corto plazo se va a mantener, creo que ese fue el mayor desafío que tuvimos en este proyecto. Ah, mira, interesante, interesante. Carmen, ¿tú quieres aportar algo ahí, un complemento a la respuesta? Sí, yo creo que puede ser porque no es nuestro área como de conocimiento, pero sí creo que hay ausencia de algunas plataformas que te permitan trabajar en simultáneo y de manera colaborativa y sin pagar licencias, porque para todo tendría con que había que pagar licencias. De eso también nos jugó un poco en contra en cuanto a poder tener una buena metodología colaborativa, siendo que infelizmente no podíamos hacerlo de manera presencial. Efectivamente, así sí. Que les paso el dato, se llama App Mural. De una vez para que no pierdan tiempo en eso, App Mural, se los voy a escribir en el chat. Sí, efectivamente, como bien decían ustedes, efectivamente, buen tip ahí, Carmen. Efectivamente, ¿cierto? El mayor, ¿cierto? El mayor paradigma con el cual hemos tenido que vivir probablemente este año ha sido justamente la transformación digital y cómo, ¿cierto? Vamos a proyectarnos a trabajar justamente en eso. Súper, sí.
Y por último, Carmen y Diego, las herramientas aprendidas y este proyecto, ¿cómo les ha contribuido a su desarrollo profesional? Bueno, esa pregunta es inspiradora. Yo creo que el principal aprendizaje que te deja esto es que hay que hacer un esquema, ¿no? Y hay una metodología detrás que no está hecha así por capricho o porque el señor Ishikawa se le ocurrió hacerlo así. Y conforme uno a veces quiera cuestionar o retar y decir, pero ¿por qué lo hacemos de esta forma? Te vas dando cuenta al final quizás del proyecto o en el intertanto que todo tiene una razón de ser. Y desde el punto de vista personal, creo que muchas veces nosotros no queremos responder las preguntas del por qué hacemos las cosas así o cuál es la verdadera causa de ser de las cosas. Y ahí es justo en donde están las principales respuestas para poder mejorar un problema de manera, o sea, de manera profunda. Porque si no, lo que termina siendo es que esto es un loop, ¿no? Haces un plan de acción, convocas de trabajo, se definen acciones en concreto, y en un par de 2, 3 años, como no hay buenos estándares y no hay un ciclo de mejora continua, finalmente eso se pierde y volvemos a tener los mismos problemas. Creo que desde el punto de vista profesional y personal, para mí, es como que lo que yo pretendo rescatar. Y realmente preguntarme el porqué de las cosas para llegar a la raíz y no tropezarme nuevamente con la misma piedra, por así decirlo coloquialmente, ¿no? Excelente. Sí, en ese sentido también para, digamos, complementar lo que decía Carmen, creo que hablamos con ella justamente luego de terminar el proyecto y antes de esta presentación que nos transformamos en unos cazadores de mudas, básicamente, porque es como que nos seteamos tanto con digamos, esta metodología de que tratamos de observar un desperdicio o tratar de identificar un desperdicio en todos los procesos donde nosotros estamos involucrados o donde los podemos ver. Y tratar de hacerlos notar y ver de qué manera, pensando de qué manera poder eliminarlo, de qué manera trabajarlo. Entonces, en ese sentido también te setea automáticamente o, digamos, una forma de trabajo nueva que sirve y que es necesaria y que aporta mucho a la optimización de todos los procesos donde estamos involucrados, tanto sea de servicio, productivos, un mix, etcétera. Así que en ese sentido es para complementar también. Excelente. Perfecto, qué bueno, muy bueno, muy bien. Bien, Diego, Carmen, felicitaciones nuevamente por su proyecto. Y ahora vamos a pasar, ¿cierto?, a el siguiente proyecto. Muchas gracias, Carmen y Diego, por su presentación y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Que les vaya bien. Scarlett, ¿estás por ahí? Hola, JP, aquí estoy. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, aquí estamos, aquí estamos. Scarlett, bueno. ¿Te parece si presentas? Te dejamos el escenario, digamos. Muy bien. Hola, buenos días a todos. Yo les voy a presentar el proyecto que hice para mi certificación de Kaizen Lindgren Bell, que es en una empresa, en una pyme, que es Fungi House. Esta pyme se dedica a la producción y distribución de hongos gourmet, particularmente shiitake, ubicada en la región de Ñuble, donde las esporas del hongo, en este caso el shiitake, son inoculadas en un tronco de eucalipto y este tronco pasa por esto, básicamente, así bien a rasgos amplios, por estos 3 procesos: incubación, hidratación y fructificación. Entonces, esta empresa, Fungi House, tenía un problema bien definido, que era la variabilidad de producción. ¿Y a qué me refiero con la variabilidad de producción? Que habían semanas que teníamos producción, semanas en las que no la teníamos, y además, las semanas que se tenía, a veces se podían tener 20 kilos y a veces 50 kilos. ¿Y qué pasa? Que la demanda semanal era de 40 kilos, siendo mensualmente de 160. Y en promedio estábamos 50% por debajo de la demanda. Entonces, ¿qué hicimos? Una lluvia de ideas en relación a qué es lo que nos está pasando. ¿Y por qué digo hicimos? Porque trabajamos con el gerente de proceso, con los operadores e incluso con el ingeniero de finanzas para que esta lluvia de ideas fuera bien diversa. Entonces yo me di cuenta en realidad que lo que me decían de palabra en relación al mapeo del proceso era bien diferente a lo que se observaba en terreno.
¿Ya? Entonces, por esa razón, decidimos hacer un mapeo de la cadena de valor, haciendo el seguimiento al producto a mapear, o sea, un BCM, y en este caso el seguimiento que hicimos fue al tronco, ¿ya? Al tronco que yo les decía que venía inoculado con las esporas de shiitake, ¿ya? Y esto fue el resultado del BCM actual, que un poco se los voy a mostrar en foto. Aquí tenemos incubación, donde pasa la carretilla, los troncos y luego al carro, ¿ya? Estos troncos son los que están pasando por un proceso a otro y después el carro es trasladado para después ser trasladado por todo esto y ser descargado en las piscinas, donde pasa a la segunda actividad importante, que es la hidratación, donde después el carro se devuelve vacío y se vuelve a repetir este proceso 14 veces. Como pueden ver, se trabaja en paquete, de la carretilla al carro, del carro a la piscina, y siempre en paquetes de troncos. Después se llenan las piscinas con estos troncos y estas son llenadas con agua, donde están 24 horas en este proceso de hidratación. Después de las 24 horas se vacían las piscinas, se llena de nuevo el carro con los troncos y pasan a un nuevo estado, que es trasladar este carro, y destaco aquí el sobreesfuerzo de los operadores, y lo llevan al invernadero de fructificación, donde necesitan otras condiciones y otra posición subvertical, y otras condiciones de temperatura y humedad. Donde ahí en fructificación necesitamos 5 días de espera para que salga el primer honguito para ser cosechado. Entonces ahí tenemos 4 días de cosecha, y finalmente se vuelven a guardar después de cosechamos, se vuelven a guardar los tronquitos por 15 días a incubación de la misma metodología en paquete, para finalmente descansar 15 días y volver a repetir el proceso. Eso es lo que nosotros llamamos un ciclo. Como podemos observar, y aquí en incubación se guardan de una manera diferente, lo que le llamamos las pilas de los troncos. Lo que podemos observar efectivamente que en este estado actual nosotros teníamos un montón de flechitas, o sea, un traslado excesivo de los troncos, y además un montón de cuadraditos, un montón de actividades que no agregaban ningún valor, ¿ya? Nos dio que en porcentaje el 51%, o sea, la mitad, agregaba valor, y el 48% de las actividades no agregaba valor. Como podemos observar además, todos estos circulitos negros se plasmaron todas las mudas que identificamos, y que las identificamos en conjunto. O sea, esto lo hicimos en un ventanal gigante y dijimos, ya, ¿qué observamos? Y esto, insisto, con los operadores y con el gerente de proceso, ¿qué observamos? Y llevándolo a un Pareto, la gran mayoría de las mudas correspondía a transporte. Y efectivamente es lo que observábamos en la foto. Mucho transporte de los troncos o llevados desde una actividad hacia otra sin sufrir ninguna transformación física o química. Y además trabajábamos en baches o en grupos, siendo que en flujo continuo podría ser mucho más eficiente, ¿cierto? Y esto fue lo que se demostró con la situación futura. Aquí teníamos la actual y una propuesta de un BCM futuro, donde se darán cuenta, se disminuyeron harto las flechitas y los cuadraditos, las actividades que no agregaban valor, y el porcentaje de lo que agregaba valor subió a un 83%, y de un 48% bajó a un 16%, lo que no agregaba valor, bastante. Entonces, ya teniendo el mapa futuro, dijimos, identificadas las mudas, y dijimos, ya, hagamos un plan de implementación. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Dónde lo va a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y como el cómo, implementamos todas las herramientas Kaizen Lean enseñadas en la certificación para poder llegar a ese BCM futuro que observamos, ¿ya? Además, identificamos a qué KPI le impactaba y cuál era el beneficio obtenido. Entonces, algunas de las implementaciones que ya se hicieron, por ejemplo, fue 5S en el packing, donde efectivamente el tiempo de ciclo de la cosecha disminuyó en un 18%. ¿Y por qué? Porque se demoraban un montón en buscar las tijeras, en buscar la pesa, en buscar las bandejas para llegar a cosechar. O sea, el tronco estaba esperando para ser cosechado. Entonces, hoy en día está así, bien ordenadito, está bastante ordenadito para que esos tiempos disminuyeran.
Lo importante aquí es que estos 5S no era aplicarlo una sola vez, sino que hacer un estándar de 5S donde todos los lunes hoy en día se aplica 5S para que esto permanezca de esta manera. Tenemos el estándar 5S y además hicimos un stock de supermercado en la conservadora, en el refrigerador. Y esto fue súper importante porque nosotros cosechábamos, empezábamos y metíamos los hongos a la conservadora sin saber cuántos kilos teníamos en la conservadora y sin saber cuánto salía tampoco de la conservadora. Entonces, ¿qué hicimos? Dividimos por demanda, variabilidad y seguridad, donde las 4 primeras bandejas de demanda siempre tenían que estar llenas para cumplir con la demanda semanal y tenían una tarjetita colgada de color verde donde le ponemos cuántos kilos hay y en el caso que se saque, cuánto queda. Y también al reverso, la capacidad de la bandeja. Y la variabilidad y la seguridad en caso que variara la demanda o en caso de que tuviéramos algún fallo en la planta. Entonces, ¿qué pasaba? Como estos productos después de 2 semanas se echa a perder, entonces se iba la demanda y la variabilidad y la seguridad subía la demanda, manteniendo siempre la demanda llenita para cubrir con la demanda semanal. Y después, las nuevas cosechas venían a rellenar lo que era variabilidad y seguridad. También hicimos un diagrama de espagueti, donde se identificaron los trayectos recorridos y al hacer una propuesta de layout se disminuyó en un 36% el tiempo de transporte y en un 33% la distancia recorrida. ¿Y cómo fue esto? Solamente acercando las piscinas, que como vimos en la foto era bastante esfuerzo de un carro hacia el otro, y acercándolos y además transformando a flujo continuo. Ya no usar ni el carro ni la carretilla, sino que son más trayectos, pero es un flujo continuo desde los invernaderos hacia las piscinas y efectivamente el tiempo disminuyó bastante. Además, se identificó cuál era la capacidad de la planta, porque a veces se tiraban 100.000 troncos, a veces 1.100, a veces 1.150, pero no sabíamos cuál era nuestra capacidad máxima de la planta. ¿Qué es lo que lo limitó? Fue la fructificación, donde la máxima capacidad en fructificación, donde se identificó que este era el cuello de botella, además en el BCM, donde teníamos 5 días de esperar la cosecha, aquí en este invernadero de fructificación lo máximo que cae son 1.200 troncos. Por lo tanto, si continuamente tiramos 1.200 troncos, donde la producción por ciclo normalmente variaba entre un 45 a 50 kilos, si la manteníamos en 1.200 troncos, íbamos a tener 55 kilos de producción, lo que aumentaba en un 10%. Para mantener este estándar y decir, oye, vamos a tirar 1.200 troncos y se tiene que hacer de esta manera, haciendo flujo continuo, hicimos unos estándares de producción que los plastificamos, de hecho, y los mantuvimos en los distintos invernaderos para que los operadores supieran, además de haberlo difundido, supieran cómo se trabajaba. Además, activamos una segunda línea que estaba en desuso. ¿Y por qué estaba en desuso? Porque el costo asociado a activarla era elevado. Sin embargo, no habíamos identificado que el beneficio era bastante también. Al activar esta segunda línea, se aumentaba la producción en un 120%, cubriendo todo lo que nos faltaba. Entonces, resumiendo, podríamos decir, y siendo consecuente con lo que estábamos hablando recién, al activar la segunda línea, aumentamos en un 120% la producción, pero el costo anual de activar esta línea, y con esto me refiero al tener un operador más y al acondicionar este invernadero que está en desuso, es de 6.330.000. Sin embargo, el beneficio anual de activar esta segunda línea era de 34 millones. Por lo tanto, era como decir, no hay por dónde. O sea, gastemos esos 6 millones porque el beneficio es totalmente conveniente. Y en términos de reducción de lead time por línea, vendría siendo de un 48%, solo modificando layout, creando flujo continuo y aplicando 5S. Herramientas que van a aprender en la certificación y que a mí me sirvieron montones. Eso espero les haya servido. A mí en la empresa me sirvió totalmente. Actualmente todavía la estamos implementando y para que esto continúe, de hecho hacemos Kaizen diario, Daily Kaizen. Excelente, muy bien Scarlett, muy bien. Scarlett, vamos a pasar ahora a la presentación de Jesús y posteriormente les vamos a hacer las preguntas. ¿Dale? No hay problema, no hay problema. Excelente.
Gracias, Scarlett. Jesús, ¿estás por ahí? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Jesús, adelante, el escenario es tuyo. Perfecto. Muy bien. Este proyecto para la certificación se ejecutó en Planta Maule, séptima región, del holding de SMPC del área de cartulinas o Boxboard Biopackaging. La herramienta que aplicamos fue un Kobetsu Kaizen en base a la metodología que se desglosa a continuación, en la cual denota los pasos para resolver problemas de manera estructurada. En nuestro caso, acá está el detalle de la imagen de cómo fuimos avanzando paso a paso en base a una situación que se presentó, bueno, bien entendida durante el último trimestre del año, en la cual, bueno, efecto pandemia, efecto contexto social, político y económico del país, hizo fluctuar de manera irregular los inventarios de producto terminado de nuestra planta. En una de las primeras etapas de la selección del problema, bueno, se logra ver una saturación, ¿verdad?, desde el punto de vista de stock interior de bodega, inmensa cantidad de mudas en traslado, los cuales son desperdicios en movimiento de producto que no agrega valor al cliente, almacenaje de producto en zonas que no están definidas para ello y trayendo inconveniente también en los andenes de carga, producto de esta saturación. Nos planteamos la pregunta de en base a qué está ocurriendo, ¿verdad? Sin juicios y sin miramientos, sino en punto de vista de enfoque al proceso. Entonces, datos clave en los cuales había un delta de producción versus despacho, en la cual marcó una tendencia en 5 días. Llevó también a una coordinación especial con toda la cadena. Acá se involucró áreas de producción, áreas de planificación, áreas comerciales y la área de cadena de suministro. ¿Y cuál era la meta? Bueno, disminuir a un nivel saludable que permita operar y dar continuidad a los flujos de ingreso, tanto de salida en nuestra planta. Objetivo planteado. Durante este proceso producieron a 20.000 toneladas de producto terminado, ¿verdad?, en un ciclo de 3 meses, lo cual, bueno, satisfactoriamente se cumplieron y lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo analizamos las causas? Importante, parte de la herramienta, bueno, se utilizó la espina de pescado. Muchos mitos se fueron desmantelando, lo cual es, bueno, es fácil argumentar que contexto, situación económica, recuerdo si bien ocurrió un paro de transportistas bastante importante, eran causas que estaban a la vista, estaban a flor de piel, pero había oculto, ¿verdad?, todo este sinnúmero de causas, ¿verdad?, que eran inherentes o resorte nuestro, las cuales muchas veces se dejaban a un lado diciendo, bueno, fallamos por la demanda, fallamos por que no se está comprando cartulina. Y esta herramienta nos ayudó bastante en cómo seleccionamos el problema, cómo identificamos las causas y cómo las trabajamos más adelante. Dato importante al momento de estructurar las soluciones, ya que de las constantes mesas de trabajo y las innumerables colaboración que tuvimos, surgieron muchas ideas y creo que fue clave parte de la certificación cuando nos daban, ok, de todas las soluciones, ¿qué es la ganancia rápida? Poco esfuerzo, mucho rendimiento. Y qué también son las herramientas o las soluciones que van a tomar un largo aliento. Entonces, eso también nos ayudó a aterrizar mucho las aguas y saber qué canales tomar para afrontar cada solución planteada y que todas tengan, en cierto modo, su ciclo de vida, por así decirlo. O por lo menos probarlas y definir, mira, bueno, ya aprendimos que esta no es la mejor manera de hacerlo. Acá, bueno, el probar la solución que implicó replantearnos la forma de cómo almacenamos, tanto a espacio, forma y estrategia, los cuales se pueden ver acá. Si logran ver, bueno, manejamos 2 tipos de formatos, lo que son los rollos y las pilas.
Operaciones de carga en lugares que quizás antes habíamos descartado parte de los antiguos paradigmas. Lo otro fue aprovechar espacios que antes no nos planteábamos y que nos daban lo bien llamado una quick win, fácil acceso tanto para los camiones como para nosotros operacionalmente, y que permitía acelerar el flujo de despacho. Tomar en cuenta nuevas estrategias de almacenaje, ¿verdad? En base a criterios y variables específicas. En nuestro caso aplican lo que son los formatos, ¿verdad? El gramaje del papel y los destinos desde el punto de vista de zonas a las cuales va o a qué continente. Y bueno, la coordinación diaria donde se involucra todo el turno. Hay unos planteamientos claves que fueron, diría yo, bisagras para lograr el éxito, y es que en todo momento, al momento de plantearnos un problema, dificultad o desviación, se analizaba en el Gemba, en el lugar donde ocurría. En ningún minuto fuimos a decir, vamos a encerrarnos en una oficina a ver horas y horas de presentaciones, planteamientos y gráficos, sino en el Gemba. En cuanto a la estrategia, sí, ahí sí necesitábamos concentración, silencio, y nos íbamos al punto de vista de las oficinas para poder trabajarla. Bueno, en este contexto, el tema de videollamadas. Y acá vemos algo importante que nos ayudó a concretar todos los datos, es un tablero. Esto también base al grupo que se lleva a cabo en la empresa, grupo BEST, en el cual se busca concentrar y unificar todas las ideas. Los indicadores los analizamos en conjuntos, y en la cual cada área involucrada no solamente defiende su gestión mediante un número de indicador, sino que también ve el impacto que ocasiona en los clientes internos también. Entonces la interacción cambia. Yo solamente no defiendo mi postura de mis tareas y de mis indicadores, sino que también paso a ser sensible a cómo mi desempeño afecta también la otra área. Dato clave, no siempre que yo esté bien, en este caso algunos minutos, en un enfoque de demanda push, se cumplían de manera exitosa récords de producciones cuando la demanda del cliente no era necesariamente al mismo volumen y a la misma velocidad. Entonces, por un lado, cumplir te generaba muchos más cuellos de botella, y gracias a estos tableros se logró mostrar esa realidad. ¿Y cómo actualizar los planes de acción? Bueno, como ven, acá no estamos hablando de herramientas complejas, sino simplemente definir de manera clara quiénes son los responsables, cuáles son los compromisos, las descripciones de los problemas y una especie de comentario de cómo va el avance. Una vez aunado todas estas estrategias, la mejor manera de palparlo fue ejecutando estándares de proceso, ¿verdad? En los aspectos críticos o en los cuales presentaba mayor cuello de botella, lo que son los momentos de picking, lo que son los momentos de retiro y llegada de camiones, y la parte neurálgica, que puede ser la planificación o el cómo se almacena el producto en base a volúmenes muy grandes de producción. Y en el enfoque de comunicaciones y las lecciones aprendidas, creo que la resiliencia, ¿verdad?, para gestionar estas fluctuaciones bajo cualquier escenario o entorno, creo que fue clave. El implementar las herramientas Kaizen para eliminar muda y mura en los procesos. Rescato la clave de Diego en las presentaciones anteriores. Creo que uno se convierte y se setea bajo un nuevo enfoque en la cual identifica cualquier desperdicio, no solo desde el punto de vista laboral, sino también acá en la casa, ¿verdad? Y cosa que ayuda también a la dinámica. Y creo que fue también clave el integrar no solamente, en nuestro caso, a los empleados directos o de planta, sino a todo el entorno. Empresas de transporte, empresas que generan también actividades externas. Fue clave también para ayudar a cumplir este objetivo, que fue reducir el inventario de producto terminado inferior a 20.000 toneladas, en las cuales en un minuto llegamos a estar alrededor de los 25.000 toneladas, lo cual era algo que
dificultaba en gran medida las operaciones. Y bueno, para terminar y agradeciendo la atención de parte de ustedes y la invitación, rescato dos claves, ¿verdad? Una fue que la mejora exige continuidad. No hay algo tan bueno como eso. La verdad, el plantearse, esto no es una moda, es una filosofía, es una manera diría yo, de ver la vida, en la cual es identificar desperdicios, te ayuda a ti a ser más eficiente, te sientes mejor y todo el entorno comienza a cambiar. Pero eso exige continuidad, no es algo que tú digas, logré mi objetivo, reduje inventario a 20.000, cerremos carpeta y vámonos a celebrar. No, creo que estaríamos traicionando todos estos principios. Y la otra frase que fue clave y quizás un poco épica, la recibí yo durante la certificación y planteaba dejar que el Gemba hable, que el lugar hable al momento de ver problemas. Un error que cometí era que mediante herramientas, plataformas, indicadores, gráficos, yo iba a buscar confirmar mi teoría al sitio de trabajo al ver el problema. Y otro error grave era el que siempre hablaba primero era yo. Y eso es un error grave. Al momento de dejar que el Gemba hable es simplemente observar y tratar de ver que salga a la vista todas estas oportunidades de mejora, todos estos liderazgos, todo el potencial que tienen tanto las líneas operativas o supervisoras estando en el lugar de trabajo y no, ¿verdad? Simplemente bajo intuición o muchos números que a veces marean, por lo menos fue lo que nos ocurrió en un minuto. Así que agradecido por su atención y bueno, atento a cualquier consulta o duda que presenten. Excelente, Jesús. Muy bien, felicitaciones. Tremendos los dos proyectos que presentaron Scarlett y Jesús, tremendos. Antes de que se vayan, Scarlett y Jesús, tengo unas preguntitas ahí que no me gustaría hacerle a los dos, así que les pido por favor que respondan en lo posible. En parte, además de los beneficios económicos del proyecto, ¿qué otros puntos positivos y beneficios consiguieron con esta implementación y con la certificación? ¿Escuchas, Juan? Sí, adelante, se te escucha. Mira, ya, genial. Mira, yo particularmente en la implementación, en relación a la implementación, yo creo que aquí en Fungi House se logró una cultura Kaizen. ¿Y a qué me refiero con esto? Que el empoderamiento que tomó el gerente de procesos particularmente, empoderándose arriba para abajo era más fácil, ¿cachai? Pero lo difícil era empoderar al gerente y eso costó N. Y ya él, teniendo una mirada de mejora continua, hablando el mismo idioma, él ya se sentía convencido de que verdad agregaba valor. Así que en términos de implementación yo me quedo con eso y se convenció que fue lo más difícil de que pasar de bache a flujo continuo realmente agregaba valor y eso, créeme que fue un convencer difícil. Además se dio cuenta de la importancia de las 5S, cuánto se demoraba en buscar las cosas, eso también, todo. Y como te digo ahora, él lidera las Daily Kaizen, que son los Kaizen diarios, llevando el control, le dio importancia a eso, y en las mismas Daily Kaizen poder identificar alguna brecha que la puedas atacar al tiro, y no a fin de mes cuando ya no cumpliste con el cliente. ¿Ya? Y en términos más personales, yo diría que me abrió una puerta a una nueva dimensión, a un nuevo estilo de vida, ¿ya? Y que de hecho quiero seguir explorando, estoy feliz por eso estoy haciendo ahora Six Sigma y me encantaría hacer Black Belt, de hecho, para allá quiero apuntar y feliz. Y de hecho lo que más me gusta, yo soy geóloga de profesión, con 12 años de experiencia en la minería y como que siempre me he encasillado en la minería. Sin embargo, estas herramientas me han abierto las puertas a un montón de procesos que no necesariamente tienen que ser la minería. Excelente. Súper bien, Scarlett. Súper bien. Jesús. Bueno, en primer término, el beneficio adicional fue una efectividad en las reuniones, ¿verdad? En los cuales ayudó a compaginar opiniones, ideas en diversas aristas, donde fue clave el análisis de los indicadores, no bajo una mirada de defender islas o defender mi número,
sino bajo una mirada de veamos para agregar valor. En ningún momento en las reuniones se felicitaba a alguien determinado por cumplir, sino bueno, que estamos agregando valor al cliente. Y eso fue calando mucho y ayudó en las dinámicas Kaizen diario también a ver de otra mirada las reuniones orientadas a los procesos, a agregar valor y a eliminar los desperdicios. El otro aspecto importante, por lo menos en mi caso, desde el punto de vista personal, ayudó a sintetizar mucho ideas, a aplicar de una manera efectiva herramientas, las cuales creo que en un minuto todos queremos un avance profesional importante y la mejor manera de lograrlo es aplicando metodologías Kaizen. En mi caso, normalmente la mayoría de ellas no implican alto costo de aplicar, apela a la cultura de la empresa que va a la raíz, que es a las personas, lo cual es la base para poder definir que esto sea sustentable. Y la tercera arista es que se enfoca en base al cliente. Entonces creo que no hay forma de perderse cumpliendo esta metodología Kaizen y aprendiendo esta filosofía, lo cual por lo menos en mi caso no es una moda, es algo que pasa a ser un pilar fundamental tanto dentro de mi vida profesional como personal. Eso de mi parte. Excelente. Efectivamente, de repente lo más difícil, ¿cierto?, es romper el paradigma. Excelente, muy bien. La segunda pregunta, ¿cuál fue la mayor dificultad que encontraron y cómo lo solucionaron? ¿Me lanzo yo? Sí, por supuesto, Carles. Ya, mira, yo, bueno, lo dije en la primera pregunta. De hecho, lo que más me costó fue la transformación cultural, el convencer y al alto mando. Porque, insisto, convenciendo al alto mando, de ahí para abajo es más fácil, ¿cachai? Y decirle, por ejemplo, oye, estoy trabajando en bache, tenéis que darlo a flujo continuo, esto de verdad te va a agregar valor. No, mentira, es imposible, me decía. Imposible que, así como lo estoy haciendo, llevándolo a la carretilla, al carro, imposible que de a uno sea más rápido. Imposible, y me insistía. Entonces, ¿qué es lo que hice? Primero le mostré los gráficos, le dije, oye, mira, si esto reducimos en tanto el tiempo y si lo lleváis a Luca, el beneficio es tanto. Me seguía sin creer en realidad. Y le dije, hagamos una prueba, un ciclo, hagámoslo como la propuesta. Y ahí recién, oh, cierto. Y ahí cambió. Sí. Entonces la transformación cultural es lo más difícil, definitivamente. Poderosísimo, sí, efectivamente. Efectivamente. Jesús, dale más. En mi caso fue, yo no diría la primera fase, ya que, en cierto modo, cuando uno está en una situación compleja que necesita resolver, el traer una idea y un enfoque bien estructurado, creo que se compra en el primer minuto. El tema está, y creo que es uno de los términos importantes que vemos en la certificación, es qué pasa cuando el lead time va diferente al takt time. La necesidad de la solución y resultados es mucho más rápida de lo que en verdad lleva a aplicar todas las etapas. Entonces, ese fue como el valle de la muerte que vivimos, y creo que fue clave dos cosas en las cuales esbocé en toda la presentación. Una fue la frase que dice, mira, hay dos cosas. Sucede un problema, vamos al Gemba, vamos al lugar donde está ocurriendo. Y siempre va a surgir algo que se nos escapó. Va a llegar un minuto en que hemos cubierto tantas soluciones que la solución va a ser expedita. Pero esta es la primera etapa. Y lo otro, esto es un proceso que va a exigir continuidad. Esto no es moda, esto no es algo que podamos resolver, digamos, colocando las monedas y mañana conseguimos todo listo. Entonces, el generar continuidad en base a la confianza de que cada vez íbamos encontrando una causa nueva y que cada vez se iba ganando más tiempo. Entonces, eso ayudó a revertir esa desconfianza o esa incertidumbre o ese miedo que normalmente ocurre, porque ya cuando estás en una situación compleja es muy difícil tener paciencia. Entonces, eso fue clave, la verdad, allí para poder salir de esos baches. Esto es un proceso que requiere continuidad y evaluando las situaciones, problemas en el lugar de trabajo, se van a ir permitiendo conocer tanto fortalezas, liderazgo, como nuevas cosas que no se habían evaluado antes. Aplicando BCM, aplicando Kaizen diario,
aplicando todo el flujo de proceso, o sea, todas las herramientas que se ven en la certificación. Entonces es clave eso. Efectivamente, tal cual como ustedes bien dicen, es muy potente y es muy difícil. Es de repente, como dice Mr. Masaki Mai, la única forma, ¿cierto?, de lograr, ¿cierto?, este cambio cultural, digamos, de la empresa, el compromiso de la alta gerencia, después vendría el compromiso de la alta gerencia y por último, la tercera regla, el compromiso de la alta gerencia. Efectivamente, súper bien, sí, es difícil. Y la tercera y última pregunta, las herramientas aprendidas y este proyecto, ¿cierto? ¿Cómo les ha contribuido para su desarrollo profesional? A ver, creo que personalmente, efectivamente, como dije también en la primera pregunta, en primer lugar no me ha encasillado y de hecho yo me estoy personalmente y profesionalmente totalmente derivando a la parte de mejora continua y es a lo que me quiero dedicar en el futuro bastante cercano, ¿ya? Y por esa razón yo que seguí tomando después de Kaizen Lean Belt, estoy tomando ahora el de Six Sigma y quiero seguirme perfeccionando feliz de esto porque no solamente es un tema profesional, si además alguien por ahí lo dijo, es un estilo de vida y aplicarlo en tu vida personal, aplicarlo en mi closet, es increíble. En todo eso, entonces el preguntarte el por qué, el ir a la causa raíz, no solamente de los problemas de la pega, sino que ir a la causa raíz de los problemas personales, a veces de verdad que agrega calidad de valor. Yo me quedo con eso. Tremendo, sí, efectivamente. Voy a ser, quiero para allá, ingeniera mejora continua, así lo declaré. Ingeniero Kaizen, excelente. Sí. Muy bien, Scarlett, muy bien. Jesús. Bueno, en mi caso, profesionalmente me ayudó a potenciar muchas herramientas y conocimientos que tenía, pero que no tenía esa estrategia clara de cómo implementarlas, ¿verdad? Bajo qué filosofía, ya que siempre nos movemos por moda y creo que esto también potenció todo este efecto pandemia, ayudó mucho a acelerar muchas herramientas digitales en las cuales, bueno, un ejemplo puede ser, todo el mundo en Data Visualization dice, mira, yo prefiero Tableau o prefiero otra herramienta y a veces se van migrando. Pero creo que más allá de que la filosofía de saber buscar, qué dato presentar, cómo analizar y cómo ver cuál me ayuda más, te lo da el Kaizen. Y eso lo puedes aplicar cuando vas a escoger cómo ver herramientas de datos, cómo escoger una línea productiva y cómo, en este caso de pandemia, cómo establecer mejor ruta para hacer todas las tareas que nos toca hacer en el día a día con todas estas nuevas variables. Entonces, el tener, yo digo, no la fórmula, pero saber qué variables tomar es clave en el punto de vista profesional y a mí me ha ayudado mucho a avanzar, tanto en todo lo que es en el área en la cual me desempeño, y ha sido clave, la verdad, esta filosofía y esta certificación. Efectivamente, muy bien, Jesús. Efectivamente es clave, ¿cierto? Adelante, una pregunta. Sí, quería acotar algo que a mí me pasó particularmente y con los dos, primero con la certificación de Kaizen Lean Belt y ahora con la certificación de Six Sigma. Y es destacar la disponibilidad de los profesores. En este caso, en el primero yo tuve a Marcela como tutora y la disponibilidad 100%. En el proyecto te nacen miles de dudas, miles, a pesar de que tienes las clases y todo, pero ¿cómo lo hago? Pero esto fue diferente. Y ellos siempre dispuestos. Y hoy con Six Sigma lo mismo, dispuesto a las dudas, a dejarlas realmente claras, porque la gracia de hacer un proyecto que te agregue valor. Efectivamente. Efectivamente, esa es la clave, esa es la clave. Así que totalmente agradecida de eso. Bueno. Qué bueno, qué bueno. Bien, Scarlett, Jesús, se los agradezco y finalmente felicitaciones nuevamente por sus proyectos, fueron tremendos proyectos. Ojalá continúen con nosotros certificándose con nosotros y les dejo a todos invitados para la próxima certificación que comienza
el 8 de enero del Kaizen Lean Green Belt. Bien. Scarlett, Jesús, muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Que estén muy bien. Vale, agradecidos y bueno, el mérito es de ustedes también. Efectivamente, muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Vale. Que estén muy bien todos. Muchas gracias a todos por asistir. Nos estamos viendo prontamente.